¿Es el fin de semana que viene? No, el otro. De hecho, No, el fin de semana no, que viene. sí, no, el otro. Claro. Recordemos, falta una semana de militancia, de discutir, de todo lo que tengamos que hacer porque se termina. Sí, sí. Pero bueno, decíamos que viene el gobierno nacional presentando supuestamente algunas, ¿cómo se dice esto? Modificaciones. Las leyes laborales quieren modificar, por supuesto, van hacia la flexibilización. Y una de las cuestiones que están en discusión son las cajas provisionales de las provincias. Bueno, para hablar de esto con mayores datos, estamos en comunicación con Hernán Parra, que es director de prestaciones docentes del Instituto de Previsión Social, conocido como el IPS, de la provincia de Buenos Aires. Hernán, Daniela y Gabriel te saludamos. Bienvenido, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes, compañeros, compañeras. Muy bien, muchísimas gracias por el espacio para charlar sobre estos temas que son fundamentales y sobre todo cuando hay una elección de por medio. Gracias a vos por este rato. Bueno, ¿es así? ¿El gobierno nacional viene por las cajas de previsión de todas las provincias? Totalmente, bueno, encabezado en su momento en mayo, por José Luis Espert, presentó en diputados en el orden del día 791, el 16 de mayo, un proyecto de ley justamente donde ya desde el artículo 1 una comisión para la elaboración del proyecto buscaba justamente tratar nuevamente los desequilibrios, digamos, y las disparidades entre los sistemas previsionales. Una reforma integral previsional. Muchas veces, cuando un jubilado, una jubilada o temas de la seguridad social, en el imaginario social o colectivo, se habla de reforma, muchas veces se piensa o se estima que es para un bien. En verdad, esto lo han intentado siempre los gobiernos que tienen una tendencia a reducir el Estado y fomentar lo que es lo privado, pero sobre todo lo que es la capitalización individual, digamos, ¿no? Argentina tiene una historia y un recorrido de tener un sistema de reparto solidario y público. Sí. En los 90, por ejemplo, sin ir más lejos, se lo llamó transferencias, ¿no? O sea, se hizo un proyecto donde cada caja provincial, salvo 13 cajas que resistieron esas transferencias, una de esas es justamente el Instituto de Previsión Social de la provincia de Buenos Aires, se le transfirió a la nación, o sea, se unificó como si fuese vamos a decir, más que un derecho a la jubilación, como si fuese un mercado a donde apuntar, a donde los capitales extranjeros y los grupos económicos hacer un negociado. Entonces se unificaron primero en un sistema nacional para luego pasar de lo que sería la concepción de un sistema público solidario de reparto a la capitalización individual. Y esa fue justamente la época de las AFJP, Sí. de las aseguradoras privadas. Entonces, eso que ya lo conocimos y lo vivimos como pueblo, tuvo un corte, digamos. Argentina es el único país del mundo, esto es muy importante, ¿no? Por la historia de nuestro pueblo, de salirse de la capitalización individual. Esto fue muy importante, tanto en el primer gobierno de Néstor Kirchner de 2004 en adelante en materia de previsión, pero también en el gobierno de Cristina, con justamente la creación del ANSES, incluir lo que era la estafa de las AFJP al Estado, romper con la capitalización individual y tener un sistema de inclusión jubilatoria. Que hasta, digamos, 2016 se hizo una ley, quizás la recordarán, es la 27260, la recordarán con el nombre de reparación histórica posiblemente, Sí. Sí. porque era un paquete de leyes. Y bueno, justamente, ¿qué plantea la reparación histórica de 2016? Nuevamente, plantea un proyecto de armonización, o sea, no lo llama transferencia, sino que lo llama armonizar condiciones, a cambio de asistencia financiera. Armonizar condiciones sería justamente cambiar, por así decir, las reglas del juego, lo que son los requisitos jubilatorios. Siempre los gobiernos, digamos, que quieren hacer un negociado o que piensan que la inversión estatal es un gasto, buscan elevar las edades jubilatorias para que justamente la población no llegue a tener ese derecho. Buscan elevar los años de servicio y al mismo tiempo trabajan reformas laborales, ¿no? Entonces, ese proyecto
En 2016 en adelante tuvo mucha repercusión con la Caja de Córdoba, con distintas cajas provinciales, y el IPS estuvo dando una pelea junto al colectivo de los trabajadores y trabajadoras formidable, de mucha despertar conciencia, militancia, como estos espacios, ¿no? Donde podemos por ahí a veces valorar lo que tenemos, profundizar el conocimiento para poder defenderlo. Bueno, hoy nuevamente no es José Luis Espert nomás el que presentó este proyecto, ¿no? Esto es Fuerza Patria y también el que Fuerza Patria busca reemplazar en esta elección del 26 de octubre, que es Santilli, es parte de los que presentaron esta propuesta, ¿no? De los diputados Claramente. firmantes. Hernán, y todo apunta hacia la flexibilización, ¿no? Es decir, todo apunta al beneficio de las empresas que son las únicas que van a estar beneficiadas, porque la Libertad Avanza lo presenta siempre como un avance para el trabajador, pero lo único que hace es perder derechos. Totalmente. Desde lo que fue Ley Bases, digamos, ahí tuvimos ya el preámbulo, los títulos, la letra gruesa de todo lo que preparaban y planificaban. Justamente hoy Caputo ya adelantó una reforma laboral para diciembre, como en vías esperanzado de que digamos, que la Libertad Avanza va a ganar esta elección. Ya hablan de la nueva, digamos, de las nuevas cámaras planteando la reforma. Y esa flexibilización es lo que hace a modos de contrato más precarios, donde a veces se tienta, porque cuando el trabajador se confunde, cuando nos confundimos los trabajadores, siempre en esa grieta penetra, digamos, lo que es la máxima expresión del capitalismo y demás. ¿Por qué? Porque a la vez existe una pyme que piensa que quizás una forma más flexible de contratar a alguien en condiciones difíciles, en un contexto difícil de contratar, lo va a beneficiar, pero en verdad son como llamadores, son como engaños que siempre terminan en ajuste y en pérdida de toda la clase trabajadora, ¿no? Y en ese camino es el que van y que buscan profundizar, no lo digo yo, sino que lo dijo el propio presidente Milei cuando el pasado 7 de septiembre. Digamos. Sí, 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 sí. No hay que hacer más que remitirse a las propias palabras. Porque Exactamente. si hay algo que tienen es que cada tanto dicen la verdad, porque no lo pueden ocultar. Y por otro lado, hay muchas veces, a mí no me salía la palabra reformas en la presentación. Me parece que no hay que tenerle miedo a la palabra reforma, porque hay muchas cuestiones que debemos reformar, obviamente desde nuestra concepción. Para bien. Claro, porque hay cierto miedo, porque ha pasado, sobre todo en los 90 me parece, ¿no? Éramos muy chicos nosotros particularmente. eh, pero ¿vos creés que es necesaria una reforma? Por ejemplo, en la cuestión de la previsión social, ¿o es un sistema que se sostiene en la cuestión social? Qué buena pregunta, porque nos remite a lo que es nuestra historia, a nuestra identidad. Como vos decís, quizás éramos jóvenes, pero vieron que la clase obrera, la clase trabajadora, al igual que el sistema público y solidario, tiene un contrato intergeneracional, ¿no? Digamos, nos Claro. tenemos que hacer parte de nuestra historia con los hechos, con las luchas y justamente con las cronologías de cómo construimos esas luchas, ¿no? Porque la clase trabajadora no se nos regala nada. Entonces, en ese mismo contrato intergeneracional, pensemos, por solo pensar en el Instituto de Previsión Social, que es la caja de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Digamos, para la audiencia donde se jubila el médico del hospital, el barrendero del municipio, la maestra, la profesora, el profesor de la escuela pública, de la escuela privada, bueno, todo lo que son los ministerios, la policía, excombatientes de Malvinas, Claro. bueno, y demás, ¿no? Pero digo, el Instituto de Previsión Social tiene 77 años de historia. O sea, en 1948 para acá, con los paradigmas, digamos, que son los de la justicia social, ¿no? Porque estamos hablando de un contrato intergeneracional, pero también un contrato entre trabajadores y trabajadoras por y para trabajadores y trabajadoras. O sea, se nutre de los aportes. ¿Qué quiere decir eso? Que sí o sí tiene que haber Estado y cada vez más grande. Tiene que haber derecho al ascenso, tiene que haber carrera, tiene que haber plantas que se incrementan. Un Estado, o sea, y eso lo tenemos previsto
en el artículo 40 de la Constitución, digamos, de la provincia de Buenos Aires. Entonces, es una muestra de que eso funciona. Ahora bien, Axel Kicillof denunció a través de la Fiscalía de Estado a la Corte Suprema de Justicia el ahogo financiero de más de 12 billones de pesos que Sí. la nación le está debiendo a la provincia. Y en esa parte hay un porcentaje muy importante que es para la caja, que es para los jubilados y las jubiladas de la provincia de Buenos Aires y que no se está cumpliendo. Entonces, hablar de reformas, como bien vos decís, a veces las reformas pueden ser para bien. Y en eso, digamos, se tienen que generar debates muy amplios. Y parto por esto. A veces la jubilación se conoce nada más el día de jubilarse. Y no en la historia laboral que vamos trazando, digamos, ¿no? Claro. En las definiciones que tomamos en la vida a veces. Y surgen otras discusiones. Ustedes recordarán que cuando se estatiza lo que fueron las AFJP 2007, 2008 y demás, eh, en la construcción de ese imaginario social, los medios de comunicación, los monopolios, etcétera, hacían un trabajo de defenestrar lo que es el trabajo de la mujer, ¿no? Y cuando digo el trabajo de la mujer, no es siempre el formal, ¿no? No es siempre el que se asemeja quizás al que tiene acceso un varón, un hombre, un trabajador, como lo quieran llamar. ¿Por qué? Porque muchas veces el trabajo de la mujer, primero que no accede a los mismos lugares ni a las mismas cantidades que un hombre. Y segundo, hay un trabajo en la crianza, hay un trabajo en la maternidad, hay un trabajo invisibilizado que no tiene aportes. Y ese trabajo es el que vino a reconocer el Estado Nacional en 2007, en 2008, con la moratoria. Los medios de comunicación, ¿qué le llamaron a eso? Jubilación para la ama de casa. Claro. ¿Sí? Ujú. Y así empieza. Entonces ahí nos empezamos a confundir. Y acá empieza esta historia de yo aporté, ya no. Yo aporté y él no. Ah, pero yo tenía 10 años de aporte. Bueno, la moratoria vino a incluir a esos jubilados y jubiladas. Pero en esa discusión que tan bien plantean ustedes, estaría bueno que se sepa esto. O sea, Cristina entrega el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que sería la reserva, digamos, el reaseguro de ANSES, con 66 mil millones de dólares. Lo recibe, o sea, lo entrega en 2015 con 66 mil millones de dólares. Perdón, Hernán, eso es como la garantía de decir, bueno, todo el sistema que tenemos se sostiene en estos fondos que tenemos, ¿verdad? Exactamente, Bien. y de acceso público, que se pueden seguir esos activos, digamos, esas acciones, es totalmente transparente. Ahora, después vino el gobierno de Cambiemos, el gobierno de Macri, y eso quedó en menos de 30 mil millones de dólares. Después en la pandemia, acá, y quiero marcar una diferencia, digamos, en la pandemia, pese a las dificultades del último gobierno del Frente de Todos, ¿no? Hablamos de diciembre de 2020 hasta, bueno, esos 4 años de gobierno, se incrementó a 76 mil millones de dólares, o sea, se incrementó, o sea, pero al mismo tiempo que se invertía en otras cosas. Y yo, acá que es lo que quiero marcar esto, la seguridad social como concepto integral, y acá es la historia del pueblo argentino, ¿no? Porque en la Constitución de 1949, que después el golpe de Aramburu, de Roga y demás, fue la primera vez que se incluye la seguridad social en la Constitución de la Argentina, ¿no? Ujú. Y del sistema amplio, lo que hablamos hoy, para la enfermedad, para la asistencia médica, para la vejez, para el embarazo. Entonces, ¿qué se hacía con los activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad? Y bueno, se hacían programas como Cunita, se hacían programas como la asignación, se hacían programas donde ese dinero está circulando. Si hay un crédito hipotecario para construir una casa para los trabajadores y también para el nacimiento, una cobertura para la vejez, para la incapacidad, está en movimiento la plata. Hoy en día el Fondo de Garantía de Sustentabilidad tiene todavía más de 50 mil millones de dólares, pero ¿saben cuál es la diferencia? Que las jubilaciones son de 300 mil pesos, que no se construye ni una ruta, que están llenas de pozos, que no se pueden acceder a los barrios y los pueblos, pese después de una inundación, como fue Bahía Blanca, como es todos esos distritos, no se arregla un hospital, no hay infraestructura, no hay construcción de escuelas en la nación, no hay inversión de nada. Entonces, la diferencia, y acá redondeo las ideas y no me extiendo más, la diferencia entre la capitalización individual, que es lo de las AFJP, que es liberar todo al mercado, que sería ese viva la libertad, carajo, ese es el concepto de un Estado corrido, digamos, ¿no?
Ese es el concepto de tener un número razonable, tanto que se habla de déficit fiscal y demás. Tener un número es fácil, dejando a la gente afuera. Total, la gente crece, se muere, no puede ir al hospital, no puede atender a su bebé enfermo y demás. Ahora, hay otra diferencia. Se Hernán, puede. Daniela te Sí, saluda, ¿cómo estás? Me das el pie a preguntarte, sobre todo estando ya en fechas de elección, siendo funcionario y gestión de la provincia de Buenos sí. Aires, ¿cuál es la expectativa y el compromiso para los 2 años que se vienen, que restan, para, bueno, ojalá ganar las elecciones nacionales, ¿no? Después. Yo creo que lo del 7 de septiembre fue una muestra muy importante de que ante la concepción de un corrimiento del Estado y un Estado presente se notó. Sí, Hoy, o sea, sin ir más lejos, hoy los jubilados y las jubiladas del IPS en este mes van a estar cobrando un aumento del 2,5 que lleva al 29% acumulado de aumento en lo que va del año, previo a que lo cobren los trabajadores en actividad. O sea, el gobernador Axel Kicillof, hasta en eso, con lo difícil el lavado financiero, está cediendo en cada detalle lo que necesitamos del organismo para que llegue al bolsillo de los trabajadores y trabajadoras. Yo creo sí, que las salas de salud, las escuelas inauguradas, los arreglos de las rutas, todo lo que está tomando con las dificultades y el lavado financiero, se está viendo, el pueblo lo está viendo, y creo que es momento y un desafío que tenemos como militantes, de no enojarnos con los compañeros y compañeras que a veces hemos discutido por pensar muy diferente e intentar decirle, en esta te necesito porque sí. necesito creer yo, necesito esperanza y más voy a tenerla si vos me acompañás. Yo creo que la elección del 26 de octubre va a marcar un antes y un después, digamos, de un gobierno que se viene cayendo, pese a los engaños como estos préstamos, como Donald Trump y como esa confusión que se intenta hacer desde lo mediático hegemónico, no desde lo mediático que invita al pensamiento, que como sería el espacio de ustedes, pero creo que el pueblo va a votar en favor de sí mismo y que se está construyendo una nueva etapa para la Argentina donde tenemos que seguir militando para no naturalizar el lawfare, no naturalizar lo que es encerrar y detener a dirigentes y perseguir dirigentes, tanto sindicales como políticos, tanto como Cristina Fernández, como dirigentes sindicales. Y además, una particularidad que esta lista, no casualidad, hay compañeros y compañeras del sindicalismo Mm. y es algo que a mí me parece muy importante en estos tiempos porque son los que han dado estas peleas que nos hacen nuevamente esperanzarnos. Y además te agrego, y era algo que te iba a consultar justamente, de cara a lo que viene, ¿no? Porque en nuestro programa político, si volvemos a llevar las riendas del Poder Ejecutivo Nacional, el desafío es cómo hacemos para generar más puestos de trabajo formales. Digo porque se viene dando en los últimos 10 años por lo menos una creación de empleo o de trabajo, mejor dicho, eh, semiformal, flexibilizado, y que esto va a tentar, imagino yo, contra las cajas de previsión social, porque no es lo mismo aportar que no aportar, y vamos a tener que generar otra moratoria. Digo, creo que en esta integralidad de lo que tenemos que pensar en el futuro, me parece que es algo que no podemos obviar. Totalmente, tenemos el desafío, o sea, hay que superar, Fuerza Patria tiene que superar lo que fue el proyecto o el frente de todos, y lo tiene que superar ampliamente. Y para eso es fundamental y va a ser un desafío militante todo el tiempo poder superar las diferencias principales de la secundaria todos los días, respetando entre todos y todas que Fuerza Patria va a ser eso, que la patria está constituida por distintas fuerzas, por distintas identidades, por distintas trayectorias, por distintas pertenencias y lo tenemos que sostener todos los días. Insisto en esto, donde nos confundimos nosotros mismos, los y las trabajadoras, dejamos la grieta para que penetre nuevamente estos cantos de sirena de
la casta son los trabajadores, o esto de la motosierra, o esto de yo tengo libertad, y entonces con la libertad que la calle de tu barrio te la va a faltar el mercado, ¿no? Me parece que el desafío es nuestro y es a lo que nos tenemos que abocar y dedicar los que creemos que la política es una herramienta transformadora. Compañero, muchísimas gracias nuevamente por este contacto, por la claridad también en todo lo que nos contaste y bueno, por el laburo que se viene haciendo desde la dirección. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, a toda la audiencia, y simplemente esto, como recordatorio. El poder real jamás va a perdonar que Argentina haya sido el único país que volvió de las AFJP al sistema público solidario de reparto y que haya sido el Estado que haya juzgado sus propios genocidas. Eso es una identidad y es una huella que nosotros tenemos que, con un pincelito, como el paleontólogo cuando hace su Tal trabajo de cual. investigación acá en el Museo de la Plata, siempre desempolvarla, reencontrarnos en eso, defenderlo, ir para adelante con eso. Un fuerte abrazo y muchas gracias nuevamente. Abrazo enorme y muchísimas gracias a ustedes, compañeros y Gracias. compañeras. Escuchábamos entonces a Hernán Parra, que es director de prestaciones docentes del IPS.